¿Sabías que hay un pecado silencioso y devastador que puede estar alejándote de Dios sin que lo notes? Algo que, al principio, parece ser solo un deseo pasajero, pero que, en realidad, tiene el poder de corromper profundamente tu vida espiritual y emocional. La lujuria, el pecado favorito del diablo, es como una trampa bien diseñada, y muchos caen en ella sin darse cuenta de lo que está en juego. En este video, exploraremos cómo la lujuria puede destruir tu paz interior y alejarte de Dios, además de cómo el ciclo de vergüenza y aislamiento puede ser difícil de romper. Pero la buena noticia es que hay un camino hacia la libertad. Al final de este video, descubrirás cómo Dios desea restaurar tu vida, limpiar tu corazón y guiarte por un camino de transformación verdadera. Si estás listo para dar el primer paso hacia esa libertad, no te vayas. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún contenido y deja tu like para que este mensaje de esperanza llegue a más personas. Vamos juntos, porque la libertad está al alcance de todos. El peligro oculto de la lujuria. La lujuria, frecuentemente considerada un pecado leve o incluso normal en algunas culturas, en realidad es una de las armas más poderosas y traicioneras usadas por el enemigo para alejar a los cristianos de Dios. Este pecado no se manifiesta de forma abrupta, sino que actúa lentamente y de manera sigilosa, con una seducción que comienza en los pensamientos y con el tiempo se transforma en deseos y acciones que aprisionan el corazón. La lujuria se infiltra en las mentes de manera tan insidiosa que muchas veces la persona no se da cuenta de que está siendo corrompida, hasta que se ve atrapada en un ciclo de deseos incontrolables. La Biblia advierte, en 1 de Pedro 5, versículo 8, que el diablo es como un león que anda alrededor, buscando a alguien para devorar. Él usa la lujuria como una carnada, explotando la fragilidad humana y la curiosidad natural, hasta que el deseo se convierte en una obsesión. La persona que sucumbe a este pecado siente una disminución gradual de la paz interior y de la proximidad con Dios, ya que la lujuria distorsiona el propósito original de pureza y santidad que Dios desea para nuestras vidas. Este pecado no afecta solo el comportamiento externo, sino que corrompe el interior, oscureciendo la mente y alejando a la persona de la verdad divina. Además, la lujuria crea una dependencia emocional y espiritual que hace difícil la liberación, porque no es solo una atracción física, sino una adicción que se vuelve cada vez más fuerte a medida que se alimenta. Lo más peligroso de todo esto es que el engaño de la lujuria muchas veces convence al individuo de que es algo inofensivo o incluso natural, que todos lo experimentan de alguna manera, pero la realidad espiritual es muy diferente. Este pecado tiene el poder de destruir la vida cristiana, sofocando la fe y generando un vacío profundo, un vacío que solo puede ser llenado por la comunión con Dios, pero que, debido a la lujuria, se vuelve cada vez más distante. El diablo, consciente de esta vulnerabilidad humana, utiliza la lujuria para separar a la persona de Dios, debilitando su capacidad para resistir las tentaciones y, finalmente, llevándola a un punto de total desesperación espiritual, donde el deseo por el pecado reemplaza el deseo por una vida santa. La verdadera libertad solo se encuentra en la entrega total a Dios, pero para muchos, la lujuria se convierte en un obstáculo tan grande que es difícil encontrar el camino de vuelta. El impacto devastador de la pornografía y masturbación. La pornografía y la masturbación no son solo comportamientos perjudiciales, tienen el poder de reprogramar la mente, creando una adicción profunda y difícil de superar. La búsqueda de placer inmediato a través de la pornografía genera un efecto psicológico que transforma el cerebro, volviéndolo dependiente de estímulos externos para liberar dopamina, el neurotransmisor responsable de la sensación de placer. A medida que esta dependencia aumenta, el cerebro comienza a exigir dosis más intensas de estímulos para alcanzar el mismo nivel de placer, lo que lleva a un ciclo vicioso donde cada vez más se busca una satisfacción momentánea y cada vez menos se experimenta la verdadera paz. Este fenómeno tiene consecuencias devastadoras, no solo para la salud mental, sino también para la vida espiritual del individuo. Como está escrito en la Carta de Santiago, capítulo 1, versículo 15, el deseo, cuando concibe, da a luz el pecado, y el pecado, una vez consumado, genera la muerte. La pornografía y la masturbación hacen exactamente esto. Alimentan un deseo desordenado que, cuando no se controla, genera pecado, y ese pecado, a su vez, aleja a la persona de la vida plena que Dios planeó para ella. Lo que comienza como una práctica aislada, muchas veces vista como algo inofensivo o natural, pronto se convierte en una adicción que consume al individuo, volviéndolo esclavo de sus propios deseos.
Esta esclavitud emocional y espiritual resulta en un vacío profundo, ya que los placeres carnales son pasajeros y no satisfacen el anhelo verdadero de paz, amor y conexión genuina. Además, la práctica constante de estos comportamientos compromete la capacidad de formar relaciones saludables y verdaderas. Las relaciones íntimas y afectivas, que deberían basarse en el amor, el respeto y la confianza, comienzan a distorsionarse, ya que la persona se acostumbra a una falsa percepción de la sexualidad alimentada por la pornografía. Esto genera una desconexión con la realidad y perjudica las interacciones reales, haciendo más difícil mantener una vida emocional equilibrada. La soledad y el aislamiento comienzan a intensificarse, ya que la persona, en busca de una satisfacción inmediata y superficial, acaba alejándose de las personas y de la comunidad, incluidas de Dios. En un nivel espiritual, estos vicios son como barreras invisibles que crean una separación entre el ser humano y el Señor. La persona que se involucra con estos comportamientos frecuentemente se siente incapaz de buscar el perdón y la transformación de Dios, pues la vergüenza y la culpa la dominan. El diablo utiliza este ciclo de condenación para debilitar la fe del individuo, haciéndole creer que es imposible cambiar y que no merece la gracia divina. A largo plazo, el impacto es devastador, porque la persona comienza a vivir en una prisión emocional y espiritual, donde el placer momentáneo sustituye el verdadero propósito de una vida plena en Dios. Para muchos, esta adicción se convierte en una barrera tan fuerte que parece imposible romperla sin la ayuda de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda que, a pesar de nuestra debilidad, Él es poderoso para liberarnos. La verdadera cura viene con la rendición total a Dios, quien ofrece gracia y fuerza para romper las cadenas de este pecado y restaurar la pureza del corazón y la mente. El ciclo de vergüenza y aislamiento. La lujuria no solo lleva a la práctica del pecado, sino que crea un ciclo profundo y devastador de vergüenza y aislamiento que puede aprisionar a la persona espiritualmente, emocionalmente e incluso físicamente. Este ciclo comienza con la caída en el pecado, frecuentemente motivada por deseos desordenados o por la indulgencia en prácticas como la pornografía y la masturbación. En el momento de la transgresión, la persona experimenta una falsa sensación de placer inmediato, pero, tan pronto como el acto es consumado, surge el peso de la culpa y la vergüenza. Esta vergüenza es una carga psicológica que distorsiona la percepción de uno mismo y la relación con Dios, pues el individuo comienza a verse como indigno e impuro ante el Señor. La primera reacción de muchos, después de sucumbir al pecado de la lujuria, es alejarse de los demás, especialmente de aquellos que pueden ayudarles a encontrar el camino de vuelta. El diablo, astuto y conocedor de las debilidades humanas, utiliza la vergüenza para aumentar el aislamiento de la persona, creando una barrera invisible entre ella y la comunidad de fe, así como entre ella y Dios. La mentira del enemigo es que la persona debe esconder sus pecados y vivir con el peso de la culpa, porque, según él, nadie podría perdonarla o ayudarla a restaurarse. Esto crea una sensación de soledad espiritual, donde la persona cree que, debido a sus errores, está más allá de cualquier redención y que no vale la pena buscar perdón. Este ciclo de vergüenza y aislamiento, que puede parecer insuperable, es una de las mayores estrategias de Satanás para alejar a los cristianos de Dios, haciéndoles creer que la restauración no es posible y que la verdadera libertad no está al alcance. Sin embargo, la Biblia nos enseña que, al contrario de lo que el enemigo quiere hacernos creer, la confesión y el arrepentimiento son las claves para romper este ciclo destructivo. El libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, nos recuerda que quien encubre sus transgresiones jamás prosperará, pero quien las confiesa y las deja, alcanza misericordia. La vergüenza solo prospera mientras la persona intente esconder sus errores y alejarse de Dios. Cuando alguien, movido por el Espíritu Santo, decide confesar sus pecados, comienza a experimentar una transformación interna. La verdadera confesión no es solo una declaración verbal, sino un reconocimiento profundo de la falla ante Dios, acompañado de un deseo sincero de cambio. La verdadera confesión trae a la luz las mentiras y engaños que el enemigo usó para mantener a la persona en el ciclo de vergüenza, y trae la luz del perdón divino que limpia el corazón y la mente. Aunque la vergüenza intente convencernos de que no somos dignos de ser perdonados, la gracia de Dios es mayor y más poderosa. La persona que se acerca a Dios con un corazón contrito y arrepentido encuentra misericordia, y esa misericordia destruye la vergüenza y rompe las cadenas del pecado. La reconciliación con Dios no solo restaura la relación con Él, sino que también trae la reconexión con la comunidad cristiana,
que puede brindar apoyo, oración y aliento para seguir adelante en el camino de la fe. El aislamiento, que el enemigo intenta usar para aprisionar a la persona, es, en realidad, una mentira. La verdadera libertad y sanación ocurren dentro de la comunidad, donde los hermanos y hermanas en Cristo pueden ayudarse unos a otros, no con juicio, sino con compasión y apoyo. La vergüenza no tiene que ser un obstáculo permanente, es vencida por la gracia de Dios y por la sinceridad del arrepentimiento. Cuando la persona reconoce su fragilidad y busca la ayuda de Dios, comienza a romper el ciclo de vergüenza y aislamiento y entra en un proceso de renovación espiritual. El perdón de Dios siempre es más grande que cualquier pecado, y su gracia es suficiente para sanar y restaurar completamente a aquellos que se arrepienten de corazón. Esto no significa que el camino será fácil ni sin desafíos, pero es un recordatorio de que, con Cristo, siempre hay esperanza de un nuevo comienzo. Al buscar la verdad de Dios y la pureza de corazón, la persona no solo encuentra perdón, sino que también experimenta la libertad que viene de una vida vivida a la luz de su gracia, donde el pecado ya no tiene dominio y la vergüenza es reemplazada por la alegría de la salvación. El camino hacia la libertad. Dios, en su infinita misericordia, no desea que vivamos aprisionados al pecado, sino que quiere guiarnos por el camino de la libertad, la sanación y la renovación. Cuando hablamos del camino hacia la libertad, no nos referimos solo a una liberación momentánea o superficial, sino a una transformación profunda que nos permite vivir de acuerdo con el plan divino para nuestras vidas. El primer paso en este proceso de liberación es la confesión sincera, como nos enseña la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, que dice: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». La confesión es el punto de partida, pero no es suficiente por sí sola. Es a partir de la confesión que comienza el proceso de purificación del corazón y la mente, y es también a partir de ella que encontramos la gracia necesaria para romper las cadenas del pecado que nos aprisionan. Muchas personas tienen dificultades para confesar sus pecados debido al peso de la vergüenza, pero es importante entender que la vergüenza es una trampa del enemigo para mantenernos alejados de Dios. La verdadera libertad llega cuando nos rendimos a Él, con un corazón contrito y arrepentido, buscando su ayuda para vencer las áreas de debilidad en nuestra vida. Además de la confesión, hay una acción práctica que debemos tomar para eliminar las fuentes de tentación. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 29, Jesús nos instruye a tomar medidas radicales para evitar el pecado, diciendo: «Si tu ojo derecho te hace caer, sácalo y échalo de ti». Esto significa que, en nuestro camino hacia la libertad, debemos ser vigilantes y tomar decisiones concretas para protegernos de las situaciones y circunstancias que nos llevan a la caída. En un mundo donde las tentaciones están por todas partes, puede ser necesario instalar filtros en nuestros dispositivos, evitar lugares o situaciones que puedan desencadenar deseos impuros, e incluso alejarnos de amistades que nos conducen al pecado. Estas decisiones pueden ser desafiantes, pero son esenciales para nuestra salud espiritual y para el fortalecimiento de nuestra fe. No podemos esperar alcanzar la libertad sin un esfuerzo consciente por apartar todo aquello que nos impide vivir en pureza y santidad. Otro paso importante hacia la libertad es la renovación de la mente. Como está escrito en Romanos, capítulo 12, versículo 2, no se amolden al patrón de este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. La renovación de la mente ocurre cuando nos dedicamos a meditar en la palabra de Dios y a vivir de acuerdo con ella. A medida que absorbemos la verdad de las Escrituras, nuestra mente comienza a ser transformada, y pasamos a tener una visión más clara sobre la vida, sobre nosotros mismos y sobre el propósito de Dios para nuestras vidas. Esto nos fortalece para resistir las tentaciones y nos ayuda a alinear nuestros pensamientos y actitudes con la voluntad de Dios. En Filipenses, capítulo 4, versículo 8, se nos recuerda: «Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud y si algo digno de alabanza, en esto pensad». Al enfocarnos en lo que es puro, verdadero y santo, somos renovados en nuestro interior y comenzamos a vivir de manera que honra a Dios. Con estos pasos, confesión, alejamiento de las tentaciones y renovación de la mente, la libertad es posible, pero no viene solo por el esfuerzo humano. La gracia de Dios es esencial en todo el proceso, y es esta gracia la que nos capacita para vivir de manera victoriosa sobre el pecado. En la segunda carta a los Corintios,
capítulo 12, versículo 9, Dios nos promete, «Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». La gracia de Dios nos fortalece en nuestras debilidades y nos da el poder para vencer las luchas diarias. No estamos solos en este camino. Dios está con nosotros en cada paso, dándonos la fuerza para superar las tentaciones y vivir una vida plena en su presencia. El camino hacia la libertad es un proceso continuo de rendición, transformación y confianza en la gracia de Dios. Con Él, la verdadera libertad no solo es posible, sino que es una realidad tangible que nos permite vivir con propósito, paz y alegría, sabiendo que hemos sido llamados a vivir en santidad y en total intimidad con nuestro Creador.